no sé qué tan buena pueda llegar a ser, ¿no? Depende de la interpretación. La buena noticia es que acabo de cambiar la fecha del ensayo final de esta semana, estaba del 20 al 28, hoy se abría. Acabo de cambiarla porque esta semana no quiero que haya trabajo para subir. ¿Hay una razón de ser para eso? Sí. La razón de ser es que hoy voy a explicar un tema después de la retroalimentación y quiero que lo pongan en práctica. Así que ya para la otra semana, que es probable dependiendo de la planeación, que quizá lo cancele, yo se los diré, no se preocupen. Esto se abriría la siguiente actividad. Entonces, al menos por parte de taller de lenguaje, ustedes estarían, podríamos decirlo que libres, pero no tan libres en el sentido en el que estarán ustedes pensando en cuál es el tema que van a escribir. Sí, eso es lo que quiero que se haga. Me regalan un minuto porque creo que las diapositivas que tengo acá no las dejé con los temas de escritura. Ajá, sí, no están los temas que yo pues normalmente utilizo. Entonces, déjenme un minutico que voy a abrir. Listo. Entonces les anunciaba ¿qué? El ensayo de esta semana se corre una semana. Tranquilos que si yo corro una fecha, es muy probable que las otras fechas también se corran. Así que si la otra semana se va a abrir, por ejemplo, la exposición oral, que pues, dudo mucho, se correría entonces una semana más. Y así lo haríamos en este sentido. ¿Listo? Ah, ahora me tocó ir donde no quería ir. ¿Y por qué no me deja abrir lo que quiero? Y necesito una presentación de diapositiva precisamente para acá, para ustedes ponerles a explicar sobre qué van a escribir para que se vayan pensando ya. No, tampoco. No, me tocó ir por el camino largo. Listo. Entonces yo creería que pasar a la retroalimentación. Denme 2 minuticos que estoy haciendo algo acá en mi computador importante para ustedes. Os- Ya la tengo. Listo. Vamos entonces a la retroalimentación y vamos a revisar pues los textos que ustedes hace 8 días. Ok, este es... No me pusieron los nombres en el texto, creo que no, pero este es de Yasmín Cruz, Marta Lesme, Paula Neira, Valentina Rodríguez. Presente, profe. Listo, vamos entonces a revisar. Hay algo que me quedó de la actividad pasada y es como una lagrimita en la mejilla, porque solo lo alcanzamos estos dos objetivos, que es el reconocimiento de las tipologías textuales y el análisis que ustedes hicieron de esos textos judiciales académicos, pues para reconocer la tipología. ¿Qué me quedó haciendo falta? La producción del escrito, ese me quedó haciendo falta. Ay, Donald Trump. A ver, ahorita espere porque un compañero va a ingresar a la sala. Bueno, ahorita le digo. Entonces eso me quedó haciendo falta y pues sí, da un poco de tristeza que no se haya podido escribir, pero como lo decía yo en el curso anterior, no es culpa de ustedes, creo que ni tampoco mía, sino que el trabajo es fuerte, ¿no? Juan o Donald Trump, creo que te vas a repetir la clase. Sí, profe, ya, pero profe, no entiendo por qué el link, o sea, ese es de otra clase, profe, y mire, me manda la misma.
No, creo que no cambia. Cierra la sesión para que no te mande a la misma, ¿listo? Bueno, listo, dele gracias, por favor. Hágale. Listo, entonces esto, como les decía, no pudimos producir el texto y pues bueno, no importa, de todas maneras voy a ver si puedo habilitar para el siguiente semestre de pronto una que otra actividad diferente o acortarla, no sé, algo tengo que hacer porque soy el profesor, pero... Ah, ya nací lo desarrolló completo, ok, entonces podemos mirar entonces también parte de lo que es la escritura, ¿listo? Pero no era propiamente obligatorio desarrollarlo completo, entonces más de una persona me va a decir que pues no alcanzó a producir esos textos breves, pero no importa. De todas maneras, si lo hicieron completo, pues ahorita le echamos una mirada. Por el momento vamos a revisar el texto, voy a ampliarlo bastante para que podamos, de pronto ustedes tengan allá en la pantalla la opción de mirarlo. El primer texto que le dice trata sobre las violencias contra la mujer e intrafamiliar y la responsabilidad civil por el daño intrafamiliar. Son dos investigadoras que analizan la sentencia CEU 080 del 2020 y emiten pues lo que vamos a hablar. Tenían que hablar del tipo de texto, ¿sí? Y por qué. Ellos tomaron que era argumentativo y el por qué. Dice, es un texto argumentativo de que, debido a que describe la sentencia. Por el momento no tanto describe la sentencia que se analiza críticamente. Esto sí es importante del texto argumentativo. Vamos a poner como esas palabras que de pronto me gustaría cambiar, ¿sí? El fragmento no describe la sentencia propiamente. Bueno, dejémosla ahí. Mostrando que el problema está en la interpretación. Uy, muy bien, de los jueces frente a la legislación. Este texto busca convencer con razones y argumentos lógicos. Digamos que los argumentos lógicos van un poco más abajo, pero si busca convencer. Oye, excelente. Qué buen grupo. Les muestro a los demás porque obviamente hacen parte de pronto las personas que no pusieron que era argumentativo o algo así. En medio de la preocupación por conceder la protección a la mujer víctima de violencia de género, la Corte Constitucional constata una aparente, y esta palabra tenían que, como quien dice, pescarlas en ese río. Fíjese que la palabra aparente viene de apariencia, ¿no? O sea, que no es propiamente cierto en este contexto. La Corte Constitucional constata un aparente déficit. Porfa, llévense yo diría, esta curiosidad o esta regla ortográfica que cada vez que se refieran a las cortes, pónganla siempre con mayúscula inicial. Lo mismo la palabra Estado o la ley. Hay una ley con minúscula y hay una ley con mayúscula. Hay un Estado con minúscula y un Estado con mayúscula. Es muy fácil de entender. Mira, el Estado cuando se refiere a la institución administrativa y legislativa y, sí, de este país, el Estado como tal va con mayúscula inicial, pero cuando te refieres a un estado de la materia, sí, a un estado del ser, va con minúscula. Y la ley es igual. Cuando te refieres a una ley puntual, va con mayúscula inicial. Ley 100, ley 1620, mayúscula inicial, siempre. Pero si te refieres a la ley como una rama del derecho, como una rama de estudio, la ley, en términos genéricos, sí va con minúscula. ¿Listo? Corte constitucional también va. Entonces tengan estas normas ortográficas claras, ¿ok? Las autoras dicen que hay un aparente déficit en qué, en relación a la protección y el acceso a la administración de justicia y a una reparación integral efectiva de todos los daños padecidos, pues, a la tipo de violencia de género y a la intrafamiliar. Dicho déficit consistiría, esta palabra es importantísima porque está planteando una hipótesis, ¿no? Es aparente y consistiría. Entonces ellas plantean una hipótesis o lo que piensa la Corte en este caso, ¿no? En la falta de un recurso judicial efectivo, y acá viene la crítica que ella está planteando, ¿no? En que la mujer víctima de violencia de género puede acceder a la reparación integral. Sin embargo, porfa, en los conectores son importantísimos para cuando ustedes lean, muchachos. A veces se torna como en una clase más de gramática. Por ejemplo, este conector y este conector, obvio, tienen sinónimos. Por ejemplo, es este.
por ejemplo, es el más sin tilde, puede ser el aunque, son sinónimos. Pero cuando yo pongo este conector en vez de este, me cambió la frase. Ojo, les voy a poner una frase muy sencilla. Ella es bonita, además, tiene novio. Y voy a poner la misma frase, voy a poner la misma frase cambiándole el conector. Ella es bonita, nonita, bonita, coma, pero tiene novio. ¿Listo? Acá me gusta ponerlo casi siempre entre comas. Listo. Eh, si cambia, claro, este conector se llama un conector de adición y este conector a veces tiene varios nombres, ¿no? Pero generalmente es de oposición. Este es el que se opone. Listo. Les estoy dando aquí el ejemplo, muchachos, de cómo cambia el conector. ¿Me cambió la frase? Sí, señores, cambió la frase. Ya la intención no es igual, ¿sí? La intención de la oración cambió. Lo que quiere comunicar el enunciador o el emisor en este caso cambió. Alguien ya, digamos que tomó o interpretó bien la frase y saben del cambio que les estoy hablando de esta frase que tengo acá. Profe, pues no sé, en la primera como ella es bonita, además tiene novio, no pasa nada, ¿sí? Es lo que entiendo. Ella es bonita, pero tiene novio, significa como que hay un pequeño problema ahí. Y listo, ya da pie como para interpretación de qué problema habría, ¿cierto? Sí, sí, total. Exacto. En cambio, arriba, el no pasa nada es que la persona que lo emite, ojo, al ser bonita, escúchame bien, a la cualidad, a este adjetivo, el ella ser bonita, le va a añadir otro adjetivo en positivo en este caso, ¿no? Es de adición, le añade. Es bonita, ¿sí? Tiene una cualidad y de esa cualidad tiene otra cualidad de que tiene novio. Por eso es que Yasmín dicen, no pasa nada. Pero acá, como es de oposición, el hecho de ser bonita, ojo, tiene algo negativo en la persona que lo enuncia, se opone a lo que lo anuncia. ¿Y cuál es a qué se opone? A que tiene novio, ¿cierto? O sea, por eso abajo es negativo, por eso abajo es lástima, tiene novio. O sea, es bonita, pero tiene novio. En cambio, arriba es bonita, además tiene novio. No, el enunciado cambia. No sé si se están dando cuenta, mientras que abajo es una persona que quizá podría pretenderla a ella, o sea, podemos sacar muchas hipótesis de estas dos frases, pero el conector me está diciendo, ojo, que es opuesto, o sea, el tener novio no es una adición a esa cualidad de ser bonita, es todo lo contrario, es bonita, pero tiene novio, ¿sí? Hay como una situación negativa en tener novio, mientras que arriba es una situación positiva del hecho de ser bonita. Entonces, podríamos perfectamente interpretar la frase, mientras que arriba es una persona que está echándole flores a una chica, abajo le está echando flores, pero ve un inconveniente que es el novio. ¿Listo? ¿Entienden la diferencia entre el pero y el además? Entre un conector de oposición mientras un conector de adición. Y estoy hablando de la misma frase, pero los enunciados cambiaron de interpretación. Tienen que cambiar de interpretación. ¿Listo? Cuando yo le digo a usted, por ejemplo, ¿traje la tarea? Sí, traje la tarea, pero. Acá. ¿Qué cree que venga después? ¿Qué cree que venga después de ese pero? ¿Algo positivo o algo Es negativo? Algo negativo. negativo, ¿Cierto? negativo, Exacto, claro. porque el conector es de oposición. Quitemos el pero y pongámoslo en sin embargo. Uy, es exactamente igual, ¿cierto? Quitemos Sí, el sin embargo y pongamos el aunque. Igual, traje la tarea, aunque, y de entrada su mamá le va a decir, no me ponga peros porque es que todo el asunto, ¿cierto? O sea, todo lo que viene después de un pero, después de un aunque, después de un más sin tilde en este caso, pero este casi nunca usamos. La verdad, esto lo encuentran de pronto en libros ya antiguos,
Son todos, y hay varios, no solamente esto, lo mismo de adición hay varios, de oposición también hay varios. Entonces, el conector no es el que le suene bonito, el conector es el que signifique lo que tú quieres significar, ¿ok? Eso es así. Si tú pones un aunque, un más, un sin embargo, un pero, o sea, yo como profesor, yo no tengo que decir, y quítese pero porque ese pero suena feo. Ay, por favor, esto no es música, esto es gramática. Estoy desde una perspectiva gramatical. Así que si yo le digo que se quite ese conector es porque no es apropiado, ya que usted va a adicionar información y lo que hizo fue oponerse a la información. O sea, yo ahí voy a ser muy claro en decir por qué ese pero no debe ir ahí. Pero yo no voy a decir del sonido. El sonido lo pone usted con su estilo. Es como el cantante. Cada uno tiene una voz diferente, interpreta la misma canción de manera distinta. ¿Sí? Nunca espere que un cantante interpretando la canción de otro cantante la cante igual, porque precisamente él tiene su estilo, su manera, y eso lo caracteriza a él. Entonces tengan claro eso. Tengan claro eso. ¿Listo? En este caso, el sin embargo es una oposición en Juego de Tronos, Games of Thrones, temporadas muy buenas de una serie. Jon Snow, al final es un asco, pero no importa, vale la pena al menos el comienzo. Bueno, y esa serie tiene una cosa, es un asco porque pues HBO quiso hacerla comercial, y ya era comercial. Eh, Jon Snow dice, después de un pero lo que viene es mierda, qué pena. La expresión, discúlpeme la expresión, eso es lo que dice. Y es cierto, después de un pero, lo que viene es todo lo opuesto. En serio. Siempre en el discurso, cada vez que pongan un pero es porque se oponen a lo anterior. Entonces, acá, ella está hablando de un déficit, ¿sí? Y de entrada nos va a decir, sin embargo, ah, ese sin embargo queda uno como de, ahí viene la crítica. Ahí ya viene la crítica. Y miren lo que dice ahí. Entonces voy a seguir más bien con Word. Es parcialmente cierto. O sea, no es del todo cierto. Pues valga señalar, como se verá abajo, que la reparación de los perjuicios en las relaciones de familia es perfectamente factible. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué está haciendo las autoras acá? Se oponen al supuesto déficit. Le están diciendo a la Corte Constitucional que lo que están diciendo no es cierto. Y acá nos van a decir en un por qué, algo muy somero, porque es un artículo completo, por qué no es cierto. Así las cosas conviene en este punto recordar que la violencia de género, oye, y ahí nos botan un dato hasta interesante, ¿no? Y violencia intrafamiliar no necesariamente coinciden. Son dos tipos de violencia que se pueden hacer diferentes. A veces puede haber violencia de género sin violencia intrafamiliar, ¿sí? Doy un ejemplo. El ejemplo es, sí, este caso puede ser una persona transformista que creo que eran tres chicos, tres hombres, perdón, chicos. Tres hombres les parten sus extremidades, la tiran a un río, la asesinan mientras el tercero está grabando, obviamente que es algo aberrante. Eso es violencia de género, no es violencia intrafamiliar, ¿sí? La violencia de género es por su género usted sufrir violencia, que no necesariamente se tiene que ser de su cónyuge o en ocasiones dentro de sus hijos, por ejemplo, pueden generarle violencia también a los padres. Eso no es, ¿cómo le digo? No es frecuente, pero puede pasar, ¿sí? Entonces, violencia de género es violencia intrafamiliar, son dos violencias diferentes. Se pueden dar en ámbitos distintos. Además, no es de recibo la conclusión según la cual las víctimas de violencia intrafamiliar no cuentan con mecanismos de acceso de reparación integral. Ya lo dijeron arriba, ¿no? Sí es factible. Lo que puede ocurrir es más bien que nuestros operadores jurídicos. Y entonces esto fue lo que ustedes pusieron, ¿no? Esta fue la idea que pusieron que me parece genial. Es que quienes interpretan la ley no la están interpretando correctamente. ¿Listo? Entonces, esto es lo que pues generalmente están argumentando. Así que este texto plantea una tesis y plantea el porqué de esa tesis, ¿no? Están refutando, perdón, la idea del aparente déficit en cuanto a este tipo de protección a esta violencia y aquí están diciendo que es culpa de que los jueces no estén interpretando como corresponde. ¿Bastante atrevido? Claro que sí, claro que sí.
Este texto sí es argumentativo y es precisamente esta parte, esta la que más me gustó del grupo. Esta. Yo creo que sí describe, falta un poco más de análisis crítico porque ellas la van a hacer más abajo y muy bien también por esto. Quiero subrayarlo como lo bueno también. Describe, convence, perdón, convence con esa razón de la interpretación. Claro, hace falta más. Si fueran, o sea, yo tomé fue un fragmento, muchachos, ¿no? Tengamos en cuenta que es que leemos un fragmento, no podemos leer todo, pero muy bien en este caso. Ahora pasamos a texto 2. Para presentar una tutela, debes redactar una solicitud por escrito o presentarla verbalmente indicando tus datos personales, los hechos, ta, 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 ta. Pasos para presentar una tutela y les daba 7 pasos. Este texto sí es expositivo. Muy bien. Busca de manera objetiva y clara sobre el tema en específico y esta redacción que pasó. Busca informar, gracias, ya ahora sí creo que busca informar de manera objetiva y clara sobre el tema en específico, pero el tema ya lo tenían, ¿por qué no lo mencionaron? Traten de ser puntuales cuando les dan los datos. Sobre el tema específico, en este caso dándonos a conocer los pasos para realizar un tema. Miren, esto, esto entre grano y cáscara es cáscara. Les digo por qué. Busco informar de manera objetiva y clara sobre los pasos o los pasos para realizar una tutela. Dejémoslo el sobre, pero la verdad ahí podemos cambiarlo. Miren lo que pasa. Busco informar de manera objetiva y clara sobre los pasos para realizar una tutela. Yo quitaría ese sobre, pero eso ya es como más estilo, más maña mía. Cuando digo estilo es propio de cada persona, no es que gramaticalmente o en redacción esté mal. ¿Sí ven lo que pasó, chicos? Que en ocasiones escribimos, pero escribimos información que sobra. Valga la redundancia, profe, nos pasó Sí, ahí. sobra. Entonces, en este caso, pues vamos a depurar ese lenguaje en donde si podemos ir al grano y ser concretos, es lo mejor. ¿Ok? Tenemos que ser concretos en estos casos que ayuda muchísimo a, digamos que a no dar tanta vuelta en el asunto. Listo. Pero sí, muy bien, es positivo. Si usted por casualidad, los demás compañeros pusieron instructivo o pusieron descriptivo, les quedó bien, ¿ok? Les quedó bien y el por qué, pues obviamente, ¿no? 3. El día de la fecha, jueves 26 de octubre de 2023 a las 10 de la mañana, la noche anterior y ese día estaba lloviendo, se llegó a la escena del crimen. Ojo, cuando dice se llegó, está hablando de una persona gramatical. Estás hablando de qué persona gramatical, de la tercera persona, ¿no? Gramatical. Ahorita les explico esto, o bueno, pasemos de una vez a esto. Saben que en gramática solo hay 3 personas gramaticales, ¿cierto? Yo, tú, él. Somos hablantes de la lengua, eso es como llover sobre mojado, ¿no? La tercera persona se está refiriendo a un ella o a un él, ¿cierto? Ya expliqué por qué este él lleva tilde, ¿cierto? Damos paréntesis sobre los mismos paréntesis. ¿Sí o no? Bueno, No, Sí, no, este, profe, profe. no. Sí, sí. sí Es expliqué por de qué él, este es de él, de persona, ¿no? del de persona, pero hay un él que no lleva tilde, que generalmente es el que va acompañado del sustantivo, ¿sí? El carro, el zapato, ¿sí? Pero si yo digo el zapato es de él, Ahí se lleva tilde en la ¿sí? última, Esa él. lleva, ese, exacto, en la última lleva tilde porque estoy reemplazando a una persona, a Carlos, a Juan, o porque puede ser hasta a un animal, ¿no? Un ser animado. Puedo hablar hasta de un personaje ficticio, Thanatos, por ejemplo. Él quiere destruir el mundo. Ese él va tildado, así sea un personaje ficticio, pero es una persona como tal. Listo. Entonces, se llegó. Hay algo que pasa aquí en gramática y es que nosotros no necesitamos poner el pronombre, ¿sí? Acá, acá debería ir un pronombre, ¿no? En este caso puede ser él o Profe, una ella. pregunta. Dime. ¿Y si él es hacia un animal, lleva tilde o no?
Si está reemplazando el nombre del animal, sí, señor. Sí, señor. Porque el animal puede ser hasta un personaje. A ver, te doy un ejemplo. Si se vieron Kung Fu Panda, el personaje principal es un panda llamado Po. Yo puedo reemplazar al personaje Po, que es un animal, por él. Él intenta de convertirse en un ninja, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, ¿puede ser un animal vivo? Claro que sí. El gatico o el perrito que se llama Tobías, ¿le trajo las pepas a él? Esa expresión de le trajo las pepas a él debe ir tildado así se haga referencia a Toby o a Toby, ¿sí? El perrito ahí que se llame. No importa que sea, desde que sea un ser animado como tal, ficticio o real, está reemplazando al nombre, por eso se llama pronombre, va tildado, ¿listo? Profe, y Dime, ¿cuál? ese él al que usted se refiere cuando esto es de un animalito vivo, ¿va con mayúscula también? No, no va con mayúscula, va sin minúscula, es que lo pongo acá, mira, como lo puse acá como lo puse. En Ok, mayúscula dependiendo de la ortografía, si va después del punto, ¿sí? ajá, Pero sí. no. Normalmente las designaciones, por ejemplo, en el caso de Dios, que va con mayúscula inicial, que gramaticalmente también está válido, ¿sí? Ahí ese él de pronto sí tendría el mayúscula inicial porque se está refiriendo a una deidad, en este caso al Dios cristiano, que es lo que la Real Academia pues recomendaba. No sé si en los últimos, la verdad no lo he consultado en los últimos años y lo ha abolido, pero ese Dios con mayúscula inicial se refería al Dios cristiano. Por eso nosotros escribíamos Dios con mayúscula inicial, así no hubiera punto anteriormente. ¿Sí me entendieron? Entonces creo que si funciona la misma norma, ese él, cuando se refiere a Dios cristiano, debería ir con mayúscula inicial porque se está refiriendo a la deidad, ¿sí? En este caso. Que eso se entró en un debate lingüístico de por qué el sí, por ejemplo, Zeus no. La verdad, eso no me interesan los debates, solamente que pues trata uno de seguir la norma que rige en el momento. Hay normas que cambian, porque ya no tienen su razón de ser. Entonces, en gramática española nosotros no necesitamos este pronombre. Lo que sí pasa en francés o lo que sí pasa en inglés, por ejemplo, voy a mostrarles acá en inglés. Yo puedo escribir en español, yo voy al parque, ¿sí? Ah, ¿listo? Pero yo también en español puedo quitar esto, el pronombre. ¿Y quedó mal escrito? No, ¿cierto? Quedó perfectamente escrito. ¿Usted se imagina si yo esta frase la traduzco en inglés y digo go to park? Si se fijan muy bien, en inglés sí debe ir obligatoriamente el pronombre, ¿sí? Debe ir el pronombre porque el go no está conjugado, ¿sí? El go no va, no está conjugado. ¿Listo? Entonces, en español hacemos un poquito más difícil el asunto, pero también se hace en francés, ¿no? Va, oh, ay, se me olvidó la palabra. No, pongamos casa. Va a la casa, ¿sí? No, en francés sí también nos los obligan a poner el pronombre. Entonces, en español, ¿no? En español les torturamos la vida a quienes aprendan español. Puedo poner así con sujeto tácito, es decir, no aparece. Pero con la conjugación del verbo yo ya doy por claro de que pues, es el primer. Nosotros no lo sabemos porque somos hablantes, muchachos. Donde no estuviéramos hablando, fuéramos hablantes, esa es una complicación. ¿Listo? Entonces, hubo alguien que se llegó, ¿cierto? A la escena del crimen. Es un él o un ella, y es la persona que está narrando, ¿cierto que sí? Perfecto. Entonces, ¿podemos decir que es un texto narrativo? Perfecto. Es un texto narrativo. Vamos a ver, expone de manera cronológica y descriptiva hechos. ¿Sí? Perfecto. Pero también hay personaje y tiempo. Miran muy bien. Hay personaje, ¿sí? Que se llegó y tiempo.
en este caso, de la escena del crimen. ¿Qué puede también pasar? Pues en un informe, por ejemplo, de cómo sucedió el accidente, para aquellos que de pronto trabajen en tránsito o algo similar. Cuando van a poner en el informe el relato de los hechos, van a hacer es eh, un texto netamente esto narrativo. Muy bien. El grupo creo que en este caso está comprendiendo muy bien el, el texto, la tipología textual. Y terminamos con los magistrados. ¿Qué tipo de texto pusieron? Expositivo. Perfecto. Nos brinda información objetiva y clara sobre las funciones de los magistrados. Muy bien. Romanos, sin incluir opiniones personales. Uy, perfecto. Ni juicios de valor. Bueno. Me informan si este grupo al fin terminó Profe, si ese es el de Yasmín y mis compañeros, solo hicimos esos puntos. Listo, entonces, porfa, bueno, me van entonces a ayudar, ¿listo? En la parte uno, que tenían que hablar del celular en la escena, en un pequeño apartamento, la policía encuentra a una mujer de 30 años sin vida en la cocina. El cuerpo está recostado contra la nevera, con un golpe en la parte superior de la cabeza, sobre la mesa, 1 metro del cadáver. Se halla un teléfono celular encendido con la pantalla rota. La puerta principal no presenta señales de violencia. Entonces la instrucción era, con base en la anterior, elabore un argumento breve que plantee la posible hipótesis sobre lo ocurrido. ¿Listo? Porfa, el grupo me informa, ¿dónde está resuelto este caso? ¿Abajo? Profe, el grupo de Dayana, Sandy, Ah, es otro grupo. es... Sí, señor. Bueno, entonces espérenme en un momento, lo buscamos. Sí, lo busco dentro de mis carpetas. Dayana, Sandy. Ese no vale porque está Sandy. Ella sabe todo, todo. Listo, entonces vamos bueno, me parece excelente entonces y lo revisamos. A ver acá. Denme 2 minuticos mientras estoy abriendo acá hijo de pucha. Ahí, espérenme porque tengo acá trabajos. También podríamos hacer una cosa. Qué pena, dentro de lo que me enviaron, ¿podrían de pronto descargarlo en el WhatsApp? Carol, Julieta, Paula, ese no es. No, no es. Si quieren me lo pueden reenviar al WhatsApp también y así lo obtengo porque es que los nombres están en Word y tengo que abrir Word y revisar. En Dayana, la, ¿estás ahí, porfis, para que lo envíes porque yo no lo tengo? en la misma conversación de pronto, a ver aquí quién es, ¿de quién es este? José Eliadis, Nicole, John. Ya le escribo a Lady, que ella fue la que lo envió. Sí, para revisar. Bueno, entonces mientras hacemos la revisión, ¿por qué no hacemos más bien, vamos adelantando algo de hoy? ¿Listo? Entonces, como no les voy a dejar a ustedes el trabajo de el ensayo para esta semana, porque quiero pues darle algunos detalles y algunos aspectos para que mejoren, para que lo puedan hacer muchísimo mejor. Entonces voy a explicarles exactamente con una diapositiva cuál es el tema que deben ustedes abordar. Mientras la compañera, pues, ya sea que lo subas aquí al chat de aquí o que me lo envíes otra vez en la conversación del WhatsApp, porque si no, no lo alcanzo. Bueno, entonces, acabo de presentarles a ustedes la diapositiva. ¿Listo? Vamos a elegir un derecho fundamental, aquellos que están en la primera parte de la Constitución y que, bueno, están teniendo una clase de constitucional, así que aprovechen al profesor también. Yo no saqué el derecho exactamente como está plasmado en la Constitución, pero sí saqué la temática hacia donde apunta el derecho, ¿sí? Entonces, este será nuestro macrotema.
pero ese macrotema vamos a delimitarlo hacia un subtema. Sí, por ejemplo, yo puedo hablar en este caso de la libertad, de la libertad de expresión. Sí, hay, como ustedes me decían, por ejemplo, en el foro de dudas e inquietudes, que la libertad de expresión llegaba hasta donde comenzaban los derechos de la otra persona y que no podíamos instar al odio sobre un grupo. Listo. Hasta ahí todo sería como muy facilito, pero yo quiero que mi tesis sea provocadora, así que yo la voy a poner en la red. Y miren lo que yo les voy a plantear a ustedes. ¿Qué pasa si hay un meme xenofóbico sobre un grupo azul aquí en Colombia y está transmitiendo que ese grupo debería eliminarse por completo y tú le das like o el me gusta? Tú eres libre de expresarte, pero al darle el me gusta, ¿hace parte de una expresión de su personalidad? Sí, pero el meme que acabas de darle like es xenófobo. ¿Un juez puede condenarlo a usted con base en eso? ¿Por instar al odio hacia grupos pequeños? El juez, si 1000 personas le dieron like a ese meme, ¿tendría que echar a la cárcel a 1000 personas? ¿Sí se fijan? Entonces quiero que empiecen a ser provocadores en ese sentido, que no salga de muy bonita la libertad de expresión contra las personas de color. No, vamos a mirar otro tipo de situaciones que se pueden estar presentando, por ejemplo, en la red. Si tú compartes una información en donde, por ejemplo, la intimidad de una mujer se ve afectada y el juez falla a favor de la víctima en este caso y pide cárcel para quien publica ese video, quien lo compartió también sería culpable. ¿Mm? En este caso, sí. O es Sí. simplemente parte de la libertad de expresión. Entonces, meternos a esos casos de la red, cuando sí, cuando no, pueden llevarnos a esas situaciones provocadoras, a subdividir el tema a situaciones que pues pueden llegar. Hay una cosa que nosotros peleamos en el colegio. Yo sé que pues los que acaban de salir de pronto la tuvieron un poco más sencilla que los otros que somos ya más vieja guardia, y es, por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad. ¿Puede el colegio prohibirle a un estudiante un determinado corte de cabello o una tintura a una chica? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se le estaría violando este derecho? Sí, claro, profe. Seguro, Yasmín, No, no se no, no, Diga, eso apresure, es disciplina. No, no se no. pero profe, apresure. digamos, el Los colegio colegios tienen tiene, reglamento interno tienen el y manual de quien entra a un colegio convivencias. tiene que ceñirse al reglamento interno. Bueno, yo voy a echarle carbón a los dos. Sí, tienen un manual de convivencia, pero ese manual de convivencia debe estar por encima de la Constitución. No, no, profe, Eh, jamás. Profe, como dice usted, nosotros los más vieja guardia vivimos el momento en donde los coordinadores de disciplina Claro. restringían desde la entrada del colegio si usted tenía el corte, si le gustaba, si no le gustaba, bueno, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, digamos, en mi concepto personal, Mm, y de hecho creo que ya existen fallos por parte de la Corte, eso fue lo que generó como el detonante. El alumno no puede ser limitado ni siquiera el ingreso al colegio por el hecho de que tenga o manifieste su conformidad personal de alguna manera. Siempre y Eh, cuando, pues obviamente existe un uniforme, eso se tiene que ajá. respetar, eso sí no lo puede tocar, pero en lo que él respeta en su desarrollo, no se puede limitar, digamos, ya no Ujú. se puede limitar como se hacía con nosotros. Ajá. ¿Seguro, Luis? Yo sé que Listo. sí, 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 lo que tú decías de los pronunciamientos y pues como estamos hablando, como dicen, al quemarropa, sin investigar, estamos dando nuestras percepciones, yo sé que tú has escuchado que en algunos lados el chico tiene razón y lo reintegran al colegio, pero yo te puedo mostrar lados en donde el juez le dice, hágame el favor, se me corta ese cabello. Hágame el Ok, favor, se me bueno. quitan todos esos piercing. Y usted va a decir, Luis, pero ¿y entonces ahí qué? Acuérdense que cada Sí. caso es puntual dependiendo de las pruebas que se reúnan, ¿no? Tengan claro eso.
y Sí, que en pero debe ocasiones existir. hay No, sentencias que avalan que un estudiante se le tiene que otra vez restituir sus derechos, pero hay otras sentencias en las que los mismos jueces dicen no, muchas gracias, dependiendo de las pruebas, ¿no? Pero te voy a Profe, decir pero también existe la otra juris. cosa, en este caso, ya te dejo hablar, tranquilo. eh, Es, por ejemplo, y el contrato que se firmó estudiante, papá y mamá, ¿no entraban las reglas del colegio ahí? sí. ¿Está por encima de la Constitución la personalidad? No. Pero ¿qué es la personalidad de un niño de 11, 12, 13 años? ¿Se puede definir la personalidad como un corte de cabello o es simplemente una moda que mañana vuelve y se rapa y se quita? ¿La personalidad es algo duradero? Sí, sí ven lo que empiezan Ok. entonces a definir. No, no te estoy corchando, sino que te estoy mostrando pues otros aspectos. Y eso es lo que quiero. No me interesan las posiciones. Me interesa es cómo usted va a estructurar ese tema provocador. Luis, ahora sí, cuéntanos qué era lo que ibas a decirnos. No, que pues como existen las jurisprudencias Claro, también, y pues en la sí. teoría dice que las jurisprudencias no pueden como ir acomodándose para unos sí, para otros no. Ajá. Entonces lo iba como a sustentar sobre eso, ¿no? Y pues Claro, ahora dale. que usted está manifestando, digamos, en el tema del ingreso al colegio, me imagino que los colegios en ese sentido lo que hacen es cuando los chicos van a ingresar, pues en la documentación sus papás también firmarán como las condiciones a cumplir. Y ahí se Ah, lavan las manos, digamos, o ¿cierto? de una vez dejan claro ese tema. ¿Cierto que sí? Por ejemplo, Luis, Sí, y los claro. celulares, metámonos con los celulares ahora. ¿Se puede el colegio decomisar un celular cuando en su manual de convivencia dice que está prohibido el ingreso de celulares? ¿O puede al menos claro acudir que a la lo puede, policía para que claro, se le claro. decomise el celular? Claro que sí, Eh, claro que sí. digamos que ahí tocaría hacer la revisión legal de hasta dónde tiene la potestad un ¿Cierto que docente sí? o un Sí. colegio Claro que para sí, que le retire el ¿Cierto que elemento sí? Interesante, claro ¿sí que bajo o sí, qué no? condiciones, claro que sí, si porque le da un Profe, acta de que se lo retiró o qué, Claro. cómo funcionaría. Claro, por eso podría llamar entonces a la policía y decirle, retengámosle el celular, el chico Tata, claro, miras, él firmó acá, se comprometió, no cumplió la norma, el juez Tata, y empezamos de una vez. ¿O será que de claro, pronto estás en un abuso de poder? O sea, profe, mire, eso, los escucho. profe. Sí, dime, Carol. Bueno, sí dicen que la constitución política es pues la carta de cartas y que nada está por encima Ujú. de ella. Pues si no está establecido en la constitución, pues supongo que no sería válido, ¿no? Porque nada puede estar por encima de la constitución. No nos responde al problema, Carol. No ayudas en nada. Sé puntual. En la claro, Constitución no está sobre un corte de cabello porque en la Constitución no puede hablar de un corte de cabello. La ley sí, no se profe, redacta en esos términos. Se dejo redacta Ok, en hablar, el ok. libre desarrollo de la personalidad. Ahí viene todo lo que es la interpretación legislativa de los jueces sí, sobre el sí, profe, corte de cabello o el piercing. sí, Y lo que sí, decía Luis de la jurisprudencia existente para que el juez empiece a tomar base para ese juicio que va a emitir. ¿Sí? Entonces, por eso te digo que no nos colaboras en el sentido porque sigue siendo muy general. La Constitución no te va a decir que el cabello morado no va a entrar a un colegio, nunca. Pero profe, cuando vamos a estar por encima de la Constitución, les corresponde a ustedes que van a seguir con esta hermosa carrera del derecho para que nos profe, orienten. Cuéntenos. profe, pero, bueno, no sé si será por allá, porque por acá, a un colegio, para entrar acá en un colegio, se necesita, bueno, no es que él sea el gran corte, pero eso es que de que uno lleve el pelo pintado en morado o lleve arete, No. eso es de uno que lo llevan por coordinación. Ajá, por eso le decía a Luis, hay casos en los que se ha funcionado, hay casos en los que no. Les muestro casos en los que las tutelas de los estudiantes han perdido precisamente por eso, pero también hay casos en los que se han ganado. Yo, por ejemplo, tengo un caso y les muestro a ustedes que la chica se pintó el pelo de morado, no la iban a dejar ir a la ceremonia de grado por su cabello. Y la chica sale a decir que debido a que trabajaba los fines de semana y era modelo de una marca y esos 15 días le pidieron dentro de esa función que tenía que pintarse el cabello, era por funcional, sí, por su situación económica, sí, situación de trabajo,
era su cabello morado y la pelada en este caso ganó y obviamente pues tuvo que ir allá con su cabello morado, pero obviamente sí, hay una razón de ser en ese caso, ¿no? No, Sí, yo aquí, profe, y pero Luis también tiene razón en otras. Hay estudiantes que han ganado la batalla, como hay colegios sí, que han ganado la batalla. O sea, sería muy bonito que entraran a mirar y a revisar todos esos casos. Y esto me da pie para decirles algo. No importa, no importa la posición que ustedes asuman, es obligatorio, chicos, obligatorio que ustedes asuman la otra parte y vean los argumentos de la otra parte. Ustedes no van a pelear, o bueno, quitemos la palabra pelear, no van a debatir con su posición, sino sabiendo cómo es la oposición a su pensamiento para poderlo refutar. ¿Ok? Tengan claro eso porque es que nosotros estamos muy acostumbrados es a nuestra manera de pensar, ¿sí? A nuestra manera de pensar, argumentarla y tratar de defenderla, pero desconociendo cómo son los contraargumentos de la otra parte. Entonces, por ejemplo, si ustedes escogen el derecho a la vida, chicos, y van a tomar, por ejemplo, el derecho al aborto. Ustedes están en contra del aborto, ustedes van a decir que el aborto pues no debe legalizarse a pesar de que pues ya hay unas causales, ni siquiera en esas causales. Sí, señores, muy bonita su posición, pero ya conoce todos los argumentos del otro lado. O sea, no podemos hacerlo. Ya miró los fallos de la Corte en ciertas situaciones y por qué situaciones falló la Corte. O sea, no vamos a hablar en este, por eso yo atrasé el ensayo. Porque la verdad, si usted se sienta a decirme que la vida es un derecho y que la gente no debe abortar, discúlpeme que le diga. Pero eso me siento yo aquí en Bucaramanga, en el Parque Romero, y el señor de las Popetas me lo puede decir. Y no tuvo que asistir a un curso de criminalística profesional, profe, WIS, con pero, sello WIS, para que me lo diga. ¿Sí? profe, venga, Entonces, lo que ustedes me van a decir, no importa la posición que asumen, es a partir de ese conocimiento más profundo, porque van a buscar y van a leer. ¿Ok? Sobre todo la oposición de lo que ustedes van a asumir. Ahora sí te escucho. profe, pero la cuestión esa, lo del aborto, ya hoy en día eso es legal. Claro que sí, pero Juan, tú puedes ir en contra de la misma ley, así como las investigadoras fueron en contra de la sentencia. O sea, tú puedes decir que estás Mm, en contra de esa ley porque las leyes pueden ser sí, claro, obsoletas y sí, pueden ser claro, obviamente, susceptibles a pero todas esas o sea, críticas. lo que quería Pues las como para que, condiciones, no sé, como opinar que hoy en día eso es legal. Ya hoy en Hasta la día semana eso, veinticuatro, perdón, según la profe, Corte Constitucional, y por las tres no, causales que ya estaban, sí, que no, era profe, violación, malformación o yo he visto, peligro de vida de la madre. aquí donde vivo yo he visto mujeres de 6 meses, 7 meses, ya se van, al tiempo Ujú. vuelven flacas, sin nada, sin hijos, sin eh, nada. Pero Juan, profe, ¿legal o ilegal? Es ilegal, Ah, obviamente. entonces no, entremos al marco de la ley. En el marco sí, de la ley hasta la semana 24. No, sí, Precisamente se avanza, una de las justificaciones era para que estas clínicas clandestinas de aborto que no ofrecen una higiene ni unas condiciones sanitarias propias para las mujeres, siguieran practicando este tipo de una, situaciones. una Eso garantía de vida, porque en eso puede perder hasta la vida. exacto, pero cuando no hay condiciones higiénicas en esa condición. Pero entremos al marco de la ley, ¿listo? Porque fuera de la ley, claro, fuera de la ley se va a encontrar usted con todo un bajo mundo, en todos los derechos fundamentales, en todos. Por ejemplo, fuera de la ley, dentro de un mismo hospital, un médico puede aplicar la eutanasia. Fuera de la ley lo puede hacer. Lo desconecta y dan una justificación médica, así como saca de los cabellos. Eso puede pasar, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, acá cuando les hablo de igualdad entre hombres y mujeres y ahorita que estamos hablando del maltrato intrafamiliar y de violencia de género, obviamente está ilegal golpear a la esposa, pero usted lo ve en ocasiones en su comunidad, está fuera de la ley. Un juez perfectamente puede clavar la ley a esa persona y darle todos los años que se deba No, dar, sí, va preso. pero Va no preso. siempre. Entonces vamos a Sí, meternos como al marco de la sí, ley, no, ¿listo? no siempre, sí, sí, es verdad, no siempre, pero sí, obviamente, eso ya hoy en día, meterse con una mujer y pegarle o cualquier cosa, es complicado. Hemos profe, avanzado, Juan, hemos avanzado. una, profe, Listo, una pero me están cosita. entendiendo entonces cuál es el tema al cual ustedes van a escribir y el enfoque argumentativo que quiero que plasmen en su ensayo.
No quiero que sea expositivo, quiero que defiendan esa idea y ojalá esa idea sea provocadora. Así como los cortes de cabello que entramos acá como en una especie de mini debate así y sin leer. Imagínense ustedes ya cuando descubran, por ejemplo, que de verdad hay más sentencias que los chicos con el corte de cabello entraron al colegio que las que los colegios ganaron. Genial. O sea, no me va a importar la posición, pero es que ustedes descubrieron y van a hablar ya no como una persona del común, sino como profesionales. O sea, van a escribir como profesionales. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Que Una donde cosita, hubo- una Eh, cosita con respecto a lo que decía la compañera Carol. O sea, sí, podríamos decir que en digamos, en la percepción que ella tenía de que la Constitución dice que existe la sí, libertad de desarrollo de personalidad, eso sería más como un derecho objetivo y lo subjetivo sería lo que podría o las argumentaciones que se tienen, o perdón, los argumentos que se la tendrían posición, para sustentarlo. sí. Sí, hay algo de subjetividad ahí, Luis. No, no, no te voy a decir mentiras. El argumento o el texto argumentativo parte, tiene que ser objetivo. Ese sería el ideal. Pero no podemos Ujú, desligar a veces nuestras creencias, nuestros principios con base en lo que pensamos. Eso no lo podemos desligar. Va a haber, no debería ser, soy sincero, la sí, objetividad debería primar, pero acercarse a ella es la guerra que se da el escritor de un ensayo argumentativo, acercarse a la objetividad, ¿sí? Sí, le doy. Tú eres fan, no, tú apoyas las ideas de X candidato, pero ese candidato llegó a un puesto administrativo. Luis, si eres objetivo, lo criticas, pero trata de ser. Sin embargo, no vas a desligar que eres a seguidor de ciertas ideas de X candidato, ¿sí? Entonces no podemos desligarlo en un 100%, pero entre más te acerques a la objetividad, mejor, mejor. profe, ¿Listo? perdón, Cuando yo me tú hablas de refería era subjetividad, tú hablas es a de lo la del derecho subjetivo y delimitación. objetivo. Ah, ya. Sí, 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 va a sí, partir o de sea, yo ahí. me Sí, refería señor. era más a eso. Sí, va a partir de ahí. Pero cuando tú hablas de Sí, subjetividad, también hablas de esa delimitación del tema. Entonces, el libre desarrollo de la personalidad lo vas a remitir a los colegios y ahí sí viene la interpretación del derecho subjetivo. Sí. Mi madre, me hubiera ahorrado mucho tiempo en hablar. Sí. Hace ok, parte ese ensayo del derecho subjetivo, en cierta medida, sí. ok, gracias, profe. Pero, ojo, subjetividad argumentada es muy diferente, ¿no? Es muy distinto. Eso no es un perfil de Facebook en donde digo estoy en contra de la reforma laboral. No sé por qué, pero estoy en contra. No, es que tengo estos argumentos del por qué. Y ahí ya me cambió el discurso. ¿Listo? Ya me cambió y ya se volvió serio el discurso, ya se volvió académico. ¿Qué es lo que hacemos en redes sociales? Eso mandamos juicios de valor, juicios de un lado y del otro y sin ninguna. ¿Entendieron entonces qué es lo que deben hacer esta semana? Vamos a elegir, no tienen que enviarme nada. Esta semana es como si voy en el bus, me pongo los audífonos y voy revisando los videos en donde personas argumentan en contra de mi posición. También voy revisando videos en donde personas argumentan a favor. Mira, usen la máquina de inteligencia artificial. Ya planteamos, o por ejemplo, yo quiero trabajar mm, feminismo en este caso, ¿sí? Quiero trabajar como la mujer es subvalorada en ciertos elementos como por ejemplo la ciencia o el trabajo, qué sé yo. Pues pongo ese tema, esa tesis en la inteligencia artificial y le digo, dame razones que estén en contra de esta posición que le estoy planteando. Y eso me va a ayudar mucho a clarificar mi tema, a saber cómo están pensando los de la otro lado del charco, para poder yo llenarme de argumentos y argumentar lo mejor posible. ¿Listo? Listo, Eso, muchachos. perdón, Mire, profe, no, sí, claro, todas las perdón. preguntas. No, eso es más como una percepción, un comentario de algo que en esos días se dio el debate por el tema de la ministra de la Igualdad o el ministro Sí, de la Igualdad. Entonces, hablando con personas como de la comunidad de más. LGTBIQ+, plus, es ahora creo que es todo, Sí, ellos toman como cuando hablaban de la equidad, la cuota esa que se tiene, que las ministras deben ser por igualdad, tantas mujeres y tantos hombres.
en su percepción o naturalidad o como se llame, eh, ellos indicaban o manifestaban que su sentir era que ese representante de ellos en ese ministerio debieran tomarlo como una mujer, Ah, ¿sí? ya. Obviamente en el mismo debate había personas que decían no, pero si es un hombre, que diferente es que tenga un gusto, una inclinación X. Sí, Entonces, entiendo. es un tema como, Puede basarse, sí, señor, mira, puede basarse en el libre desarrollo de la personalidad, eso que tú estás diciendo, y no llevarlo a los colegios, sino al trabajo. Luis, y, o sea, cuando ustedes hablen conmigo en cuanto a esa tesis que van a formular, también los puedo orientar. Por ejemplo, Luis, tú puedes, si quieres, hablar del libre desarrollo de la personalidad y tu tesis podría girar en torno a la idea de que las empresas deben mirar las capacidades y habilidades de la persona para el puesto, más no su género. Si estás a favor de que sea hombre o mujer, o sea, sí, que en sí, el caso de un total. ministerio se mire su hoja de vida, más no su género, ¿sí? Las habilidades cognitivas y para desempeñar el cargo. El género no tendría que ir ahí metido. Esa podría ser una posición, ¿sí? La otra posición podría darse también en el caso de, no sé, dentro del trabajo, eliminar la foto de las hojas de vida cuando no tienen una razón de ser dentro de la empresa, en este caso, ¿sí? Que podría hacerse argumentarse desde ahí, que es si tendría que ser mujer o hombre, porque los puestos empresariales parten es más de la habilidad que tenga la persona. Y lo mismo un candidato elegido democráticamente, no debería estar el género ahí metido, sino su capacidad de administrar, ¿sí? Lo que deberíamos tomar, pero usted sabe que dentro de la política los colombianos no somos así, los colombianos nos vamos es más de si ha tenido 5 mujeres, si estuvo en un yate con unas mujeres con piernas largas y muy lindas, nos vamos más Sí, a sí, como a sí. las cositeros de la vida personal que no debería afectar en nada de la administración pública, ¿no? No sé si me hice Total. entender en la posición que, Sí, 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 total. sí, Y profe. de hecho le pasa Estamos. como al presidente de Ecopetrol, que también es de la comunidad y lo único que estaba dándole duro al hombre primero por eso. Entonces, como vieron que ya no era el es punto una débil de falacia ad él, hominem, ¿no? entonces, correcto. Es una Y falacia ad así, hominem. O sea, eso es lo más retrógrado que puede existir. Aquí el exalcalde de Bucaramanga, porque ahorita lo destituyeron, es un pastor evangélico. O sea, yo no tengo nada que ver con esa posición religiosa que él tenga. Sí, o sea, yo no me puedo meter, jamás. total. Sí, o sea, en la vida personal ya como persona no puedo meterme en ningún funcionario público. Yo me meto es en su función pública. Ahí sí ya cambió el asunto. ¿Sí? Y lo mismo con, Sí, sí, con total. los presidentes de las empresas y todo, o sea, no tiene nada que ver su vida personal, sino su función pública. Sin embargo, pues usted sabe cómo en ocasiones degradan el debate político acá, bajándolo a la esfera de salió con un arma, tiene 5 esposas, fue a un yate, o sea, no, y creo que nosotros los colombianos debemos mejorar esa lectura crítica de nuestros candidatos independientemente del que sea. O sea, aquí ya no se debe bajar a que si es separado o no es separado. Aquí ya debe el debate político migrar hacia cómo va a lograr la reforma tributaria. Muéstreme. ¿Cómo va a quitarle los carros a los congresistas? Si puede legalmente, muéstreme cómo. Porque es que a veces creemos que es manejar la casa, ¿no? Y entonces yo le quito los carros a los congresistas y luego llegamos a saber que eso no se puede hacer. Era como el Mm. personero que ofrecía piscina en el colegio, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Eso pasa como cuando ellos mismos dicen que si suben el salario, ellos se lo Ah, quitan exacto, o ellos no lo reciben y jurídicamente exacto. eso no se puede. El Sí, Estado tiene que pagarle. Él verá si cuando le llega el recurso a su exacto, cuenta lo distribuye, pero ellos no pueden exacto. renunciar a eso. No pueden renunciar al salario muy bien. En ese caso, es más, yo creo que de pronto por la declaración de renta se haría un seguimiento, pero casi que es muy difícil hacerle un seguimiento al salario de un individuo, un ciudadano aquí colombiano, legalmente, ¿no? Entonces, ese nivel de debate es el que se tiene que dar más de si toma cerveza X o si toma trago X. O sea, sería muy bueno que los niveles del debate aquí en Colombia en las próximas elecciones fueran más a las ideas que a las personas.
pero nos Profe, yo tengo concentramos en que el influencer de moda sacó un chisme y entonces nos pegamos de ese chisme. ¡Ay! Si tuvo tres esposas es malo. ¡Ay! Si estuvo en un yate es malo. O sea, ay, por favor. profe, yo Ay, tengo eso es ahí un debate con el Debe tema ser de, no popular sé si en vio el ¿no? accidente de tránsito que se presentó en Aguachica, donde un papá va con su niña y se estrella un sí. camioncito que está parqueado, Un turbo una camioneta. contra un turbo. ¿Y qué El muchacho pasó? iba con ¿El la debate en dónde No, en dónde pues está? iban fallece de la preso, niña. iban a meter Entonces la preso. Ah, el parte, video el video, Y, eso es. Entonces, y a él lo lo iban primero a que yo meter preso. pienso cuando veo el accidente es que al papá hay que judicializarlo por Uy, homicidio. Claro, ay, entonces Pero, después sí, salen pero, más claro. videos mostrando que el compañero, papá compañero, sí. tiene videos con la niña haciendo videos donde la lleva por la parte de atrás sin casco también, él haciendo videos mientras conduce, la niña atrás parada en la silla. Y en el momento del accidente, según lo que cuentan las versiones, y al parecer él iba revisando el celular y choca contra el carro. No, El otro bueno, compañero tenía como un aporte al tema. en el video no, o sea, en el video aparece, pero él no llevaba el teléfono. Él no No, llevaba sí, el yo lo que teléfono. vi no lleva el teléfono, pero de todas maneras pudo atrás No, sí, llevarlo o adelante. Entonces, lo que muestran, no. Pero sí, interesante la cuestión de si se judicializa por homicidio en este caso o no. Uy, eso entraría, créeme Ya la que fiscalía lo solicitó, no, la sí, y captura ahí va preso. por homicidio. ay, Ya, híjole, en serio, ya él sí, va yo lo preso. vi. Ay, en serio. O sea, Sí. aparte de que eso pasó con la niña que perdió un ser querido, porque a pesar de que fueran, va a quedar Ya él va judicializado. preso porque ya por ahí publicaron que no sé qué más de orden de captura, que pim pim pam. No, orden de captura no es que, que vaya preso. No, Acuérdese que es la sentencia la que lo manda a no, la sí, cárcel profe, como tal, pero ¿no? cuando bueno, no sé si por allá, por los lados donde usted vive, porque aquí cuando tienen orden de captura los agarran y de una vez Ajá. para adentro. Sí, pero si llegan a fallar a favor, obviamente él puede apelar a esa No, sí, sí, situación sí, sí, del obviamente, privado sí, de la sí, en ese libertad. caso, sí, En cambio, sí, cuando ya claro, hay una sentencia es que se va preso los años que dijo el juez, sí, ya lo que sí, viene claro, pues son los recursos que él puede interponer, ¿no? sí, Es sí, que si no claro. estoy mal, porque él no tenía la moto al día, porque no contaba con casco, por todo eso, dicen que sí puede tener Todo una eso se va a condena. venir a reunirse de una vez acá, sí, Sí. señor. Y Profe, también tenemos probablemente el el De todas caso. defensor, maneras, sí, sí es verdad lo de que lo de la moto no, que no tenía papeles y eso, pero eso sí es mentira que ya en Aguachica se utiliza casco. Eso sí es mentira porque pero yo he si ido está varias en veces la norma, allá. se la aplica, ¿no yo? Ah, sí, sí, Eh, sí, sí, Ah, obviamente, ok. pero allá no se Entonces, utiliza, créame, allá y no se eso es lo utiliza. que quiero que Juan, tú tengas muy en cuenta porque digamos que en este caso es como el segundo comentario que haces. Yo sé que en la realidad muchas cosas se viven de manera, mira, te doy un ejemplo, es que él no tenía carro y es una persona pobre que lleva a su hija en una motocicleta como cientos de miles, tanto acá en el norte de Bucaramanga como por allá en los pueblos que ustedes lleven. Pero ¿qué dice la norma? ¿Que es legal? No. Si no es legal, apenas entre un juez a revisarlo, de entrada se va a acoger al marco de la ley y significa que usted estaba haciendo algo ilegal. No Sí, sé si sí, me sí, hago entender. Todo está bien sí, hasta que la denuncia cayó. Cuando sí, cayó la claro, denuncia, claro, lo van a revisar bajo la lupa de así la es, legislación. claro, claro, Y así es, entonces así es. ahí usted va a perder todo. Claro, obviamente, imagínese Entonces, por ley. no, y en el tengan caso, claro, porque por ejemplo yo voy a Puerto Wilches, jamás me he puesto un casco en Puerto Wilches, pero si la alcaldía municipal tuvo de que tenía que haber casco, apenas yo me caiga, apenas haya un accidente, de entrada usted es culpable por no llevar casco y eso se lo van a hacer eh, pagar. Claro, profe, así es. ahí le hago un aporte a eso. Digamos que la condición del casco no lo establecen las autoridades municipales, sino el Código Nacional de Tránsito. Ah, ahí Y el quedó, Código Nacional de ya, Tránsito establece que todas las normas del código rigen el territorio, en todo el territorio en todo el nacional. país. ¿Sí Inclusive ve? habla de vías y vías públicas, vías cerradas, abiertas al público y vías privadas donde internamente circulen vehículos. Entonces esto Entonces, ya hace que claro, independientemente de si nuestro coloquialismo
o costumbres no lo hacemos, el día, por Ujú, ejemplo, en ese sí. caso, que es un acto urgente, que es un delito no querellable, cuando llegue el proceso al juzgado, La todas esas fiscalía no la cosas se la rebaja evalúan, claro, y la total, fiscalía no todas la se la rebaja. evalúan. La fiscalía, el ente acusador, lo va, discúlpeme, tengo unas expresiones acá que no quiero, lo va a hacer pagar y se lo va a sacar acá. ¿Qué va a hacer el abogado defensor? No sé, supongo que él analizará el caso, minimización de penas, no sé, No, ahí sí, ya más todo o lo que menos para viene, ¿no? la mala, ese man está como unos 6 7 años de cárcel por ahí. Ay, no. Lo único que yo digo es que dura es la ley, pero es la ley, como dice el latinismo, yo. Entonces, bueno, ahí como picándolos a ustedes como para que no paren acá en este estudio, sino que sigan ya con el derecho que la verdad es interesante y es muy, para mí me parece encantador. Yo creo que si yo no hubiera estudiado literatura, sería un abogado, en serio. Es encantador todo lo que tiene que ver con el derecho. Bueno, muchachos, entonces el texto que yo les voy a pedir lleva la siguiente estructura. Normal, y estas se las voy a repetir. Un párrafo de introducción, un- una tesis que va dentro de este párrafo de introducción, ¿sí? Va acá porque la tesis es de 2 renglones. La tesis no es un párrafo, son solo 2 renglones. Y ya ahorita voy a entrar a explicarles qué es esto. ¿Listo? Y van a ir 3 argumentos, es decir, 3 párrafos de argumentación cortos, porque obviamente ustedes se van a dar cuenta que el tema da para más. 3 párrafos de argumentación en donde estén defendiendo esta idea con datos, con autores, con estudios de investigación y un párrafo de conclusión. Esta será la estructura del ensayo que yo les pida. Entonces, un párrafo de introducción al tema que incluya la tesis, 3 párrafos de argumentación donde sean 3 argumentos, citen autoridades, citen investigaciones, citen estadísticas y se van a dar cuenta, profe, no hay estadísticas. Acá la pela, o sea, darse la argumentación es donde uno tiene que buscar como por entre, como dicen, entre el grano, entre tanta paja que existe por ahí en el mundo de la web, ¿listo? Y un párrafo de conclusión. Eso es lo que les voy a pedir. Hoy no me voy a concentrar es en la tesis. ¿Sí? En la tesis. ¿Y qué es una tesis? Mire, la tesis va a responder a de qué quiero convencer yo al lector. ¿Cuál es la idea principal de la que quiero que él salga convencido? Entonces, una tesis no tiene que estar redactada en forma de pregunta, sino una afirmación. Usted ya lo asegura porque lo investigó y sabe que es así. Tiene razones lógicas para decirlo y muestra una posición. Ay, es que sí estoy a favor, pero también en contra. No, o estás a favor o estás en contra. Muestre una posición definida bajo una afirmación. ¿Voy a ir al cine? ¿Será que voy al cine? No, voy a ir al cine. Por ejemplo, cuando yo digo estoy a favor de mi país, ya hay una posición y es una afirmación. A favor de los niños, lo mismo, a favor de los animales, igual. Pero hay un problemita acá. Se le añade algo. Que yo necesito que esa tesis sea concreta, por eso no puede ser tan general. Entonces yo, por ejemplo, digo, el hombre es violento. Esto es una afirmación y muestra una posición. Sí, pero sigue siendo general. Yo necesito delimitarla más. Mire, por ejemplo, yo puedo preguntarme, ¿qué es el hombre? ¿Se refiere a la especie del Homo sapiens, a todos los seres humanos, incluidos las mujeres? ¿O solo se refiere a uno que vio cómo maltrataba a la mujer de la cafetería? O sea, cuando yo hago estas preguntas es que hay vacíos. Esa tesis ya es muy general. Profe, pero ¿y entonces cuál sería una tesis más concreta? Miremos estas que les voy a presentar. Si yo digo, por ejemplo, estoy a favor del aborto, general. Ah, pero si digo que estoy a favor de la despenalización del aborto en estos casos concretos, ya me cambió el asunto. ¿Sí ve cómo la puedo mejorar? ¿A que a favor de la droga? No, estoy a favor en contra de la penalización de la dosis personal de X droga y en X circunstancias, ¿sí? Ay, que para uso de recreativo, no, que para uso medicinal, qué sé yo. Pero tengo que ser concreto. Por ejemplo, la eutanasia. En la eutanasia puede hacerse una muy provocativa. Por ejemplo, acá sí me disculpan que aquí hay un pequeño error de digitación. Se debe legalizar la eutanasia en enfermos terminales que no estén en fase degenerativa. O sea, ya postulo una tesis más concreta, más precisa.
que decir estoy a favor de, estoy a favor de. ¿Listo? Más concreta. La eutanasia en menores de edad. Ese es un tema, ¿sí? Tenaz. La eutanasia, mirar si está legalizada o no está legalizada aquí en Colombia. También tratemos de no postular esas tesis que son muy obvias, muy evidentes. Por ejemplo, el tabaco es nocivo para la salud. Hace 100 años no lo era, pero hoy en día ya la ciencia lo ha recontrademostrado. Y ahorita viene la pelea con las azucareras, ¿no? Antes eran las tabacaleras, ahora vienen con las azucareras. ¿Cómo hace daño el azúcar? ¿En qué proporciones? ¿Se eliminó, por ejemplo, que las personas dejen de fumar? No. ¿Como el alcohol? Tampoco. Pero ya es muy sabido que el tabaco es nocivo. Si no cuidamos el medio ambiente, la raza humana se puede ir a la extinción. Eso es muy evidente. Tratemos de que la tesis provoque en este caso, ¿no? En el caso, por ejemplo, mira cómo los puse a hablar con los cortes de cabello, mira con esta situación de este señor que tuvo con la niña, cómo nos mueve las fibras. Ojalá que su texto, su ensayo argumentativo nos mueva las fibras desde la razón y la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia. Ojo, aquí la tesis es muy obvia, pero el tema puede que no sea muy obvio. El tema es el medio ambiente, ¿no? Y hablar del medio ambiente no es, o sea, puedo crear una tesis bastante de pronto provocadora. Por ejemplo, nos mandan a las personas que no tenemos carro o que solo tenemos una moto a que ayudemos al medio ambiente tratando de no salir, sí, con este automotor. Ah, pero el rico del país va a su casita de las Bahamas en un avión con 3 personas cuando el avión cabe en casi 50. Ah, qué rico, y contamina más que yo, y entonces nos mandan es a los de a pie a cuidar el medio ambiente. Entonces yo puedo formular a partir del tema una tesis más provocadora. Puede que usted me diga, profe, yo quiero hablar sobre esto. El hablar sobre cierto tema puede ser trilladito, el aborto puede ser trillado, pero yo puedo sacar una tesis provocadora. Sí, yo puedo sacar una tesis que valga la pena y que hable del derecho fundamental de la vida. ¿M? Entonces, eso puede pasar. Los temas no están mandados a recoger. Las tesis sí las podemos transformar para que sean provocadoras y tesis que sean, causen generalmente, pues, ay, otra vez, caramba. Me pasó lo mismo. Yo les quería mostrar las tesis y unas tesis que tengo yo aquí. Ay. Hoy estoy más confundido con esas porque tengo dos presentaciones y entonces les presento unas que ustedes no están los ejemplos. Sí, ya. Listo, chicos. Ya se las voy a mostrar los ejemplos porque es que yo creo que los ejemplos ayudan mucho como a decir qué es lo que quiere el profesor, hacia dónde debemos apuntarle en nuestro trabajo, en nuestra actividad, pues podríamos decir actividad de esta semana, ¿no? Espérenme un momento. Listo, aquí ya las tenemos. Bueno, ya se empezó a cargar. Miremos estas tesis que están planteadas acá. Esperemos que se carguen con ustedes. Entonces miremos esta que aparece acá sobre la eutanasia, una tesis escrita sobre la eutanasia. La pena de muerte es mala para la sociedad. Yo quiero defender que la pena de muerte es mala para la sociedad. No, pues muy bonito, pero eso es muy general, ¿no? Todavía existen vacíos. ¿Qué vacíos podemos encontrar acá? Quitémonos esta palabra de lo académico, ¿listo? O sea, ¿qué es malo, qué es bueno dentro de lo académico? No, es imposible. Tenemos que definir que el ser humano tiene grises, muchos grises, antes de llegar al color negro, ¿ok? Y desde lo académico, dejemos la palabra infantil porque pues a los niños acuérdense que en las películas siempre hay un malo y un bueno, porque pues ellos todavía no racionalizan todos esos matices. Aquí podemos hablar más de unas palabras más puntual. ¿Qué palabra puntual quitando esta palabra mala? Obvio, la tengo que definir toda la tesis, pero quitemos mala y pongamos una palabra puntual. ¿Quién me puede ayudar? ¿A quién se le ocurre una Podría palabra? ser la pena de muerte, algo así como generaría un impacto a la sociedad. Ya empieza a ser mejor, ¿cierto?
Podemos también la palabra es inconstitucional. Podemos, sí, palabras que sean más puntuales. Malo y bueno, ¿qué es malo y bueno? Eso no se puede definir tan fácilmente. Viable, ¿Es viable para la sociedad? ¿Viable en qué términos? ¿Sociales o económicos? ¿Sí? sociales, profe, Ah, diría yo. entonces la pena de muerte puede ser una sanción que ayuda a, ¿sí? Ya empezamos a transformar la tesis. ¿Sí se fija? Es más, casi que prácticamente termina uno diciendo, oye, pero esta no fue la frase de 4 palabras que puse. Ya se me puso a renglón y medio. Exacto, exacto. Ahí ya tenemos que cambiarla. Ahorita les muestro una sobre la pena de muerte que probablemente de pronto les funcione. Mira este, el cambio climático es muy importante. Sí, ya lo sabemos todos. Pero miren esta. Esta sí ya cambia el asunto. Mira, el acceso a la atención médica es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el Estado, ya que esto no solo mejora la salud y el bienestar de los ciudadanos, sino que también contribuye al desarrollo social y económico. ¿Cuál es la posición del autor? ¿Quién le apunta? Ustedes que son buenos para la comprensión de lectura. ¿Cuál es la posición del autor de esta tesis? ¿Qué está defendiendo? Yo diría que en 3 cositas ahí que son importantes. Ojo, aquí hay 4 renglones, pero porque es la diapositiva. En un trabajo es un renglón y medio, ¿o yo? Porque obviamente lo pongo en letra más grande y el espacio es más reducido. Es un renglón y medio. ¿Cuál es la posición? Ayúdenme. Arriésguense, equivóquense. ¿Cómo es la pregunta, Eh, profe? No la ¿Cuál es entiendo. la posición del que diseñó, del que redactó esta tesis? ¿En qué posición está y cuál es la temática que quiere defender? Profe, pues está defendiendo el derecho a la salud. Ah, falta. Sí y falta. ¿Qué Pero, es lo que le hace pero falta? ese derecho, él dice que lo tiene que garantizar el Estado. No, falta otra cosa. Sí, lo va a garantizar el Estado. Eso ya todos lo sabemos, pero hay algo innovador acá en esta tesis. Sí, vamos por mitad. ¿Qué hace esa atención médica? ¿Qué hace? ¿Qué Que causa? también mejora la Ah, contribuye calidad de al vida. desarrollo social y mejorar económico. el desarrollo económico Exacto, perfecto, esa es la posición. Mire lo que él me está diciendo, que si usted está en buenos términos de médicos, la sociedad avanza y la plática también rinde. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Si Claro, no, profe. Señor. no importa, pero fíjese o sea, y es hasta innovadora esa tesis, ¿no? ¿Cómo habla en este caso de salud pública sin decirnos salud pública? Por eso habla del derecho del Estado, ¿no? De garantizarla. Y dice, no solo mejora el salud y la bienestar, esto es como lo que les dije a ustedes ahorita que es grano y cáscara. Esto es grano, pero, perdón, cáscara. Esto en la atención médica y el desarrollo social y económico de un país es lo innovador de la tesis, ¿no? Y mire cómo la redactó, muy bonita, muy clara, y que uno dice, wow, ¿de verdad económicamente un país prospera cuando sus ciudadanos están bien de salud? Muestre cómo argumentó. Cierto que uno quiere decir, muéstreme las estadísticas, muéstreme los trabajos de investigación, muéstreme cómo comparó de pronto con otros países que tienen mejor salud que nosotros. Uf, es lo que yo me espero. ¿Sí ve? Entonces, esto es lo que quiero que hagan con su trabajo de ensayo. Una tesis provocadora, pero que esa tesis provocadora a su vez sea muy bien redactada, puntual. ¿Que el aborto? Sí, claro, pero ¿desde qué perspectiva me va a trabajar el aborto? ¿Qué casos generalmente me va a postular? Sí, eso es lo que va a hacer. Y aquí hay una similar a la de arriba, ¿no? Los videojuegos son buenos para los niños. El tema es válido. Pueden hablar de los videojuegos. Pero, hombre, decir que son buenos en la universidad personalmente, no. Los videojuegos potencian el pensamiento estratégico en los niños. Cambia ya el asunto, eso de bueno y malo no. Es que esa ley es mala. No. ¿Me puede explicar qué artículos de la ley son improcedentes dentro de un proceso? ¿O van en contra de la Constitución? ¿Me pueden explicar eso? No me diga malo o bueno porque eso ya es de alguien infantil, de alguien que se sienta como yo a hablar con el señor de las popetas y a hablar
de la política. Listo, ustedes ya no me pueden hablar en esos términos. Ustedes ya me tienen que empezar a mencionar términos que sean concretos. Y lo malo y lo bueno no es nada concreto. Miren esta de la pena de muerte, chicos. La pena de muerte no solo es inhumana e injusta. ¿Ya manifestó su posición la persona? Sí, está en contra. Cuando dice no es solo inhumana e injusta, sino que también es ineficaz como medida disuasoria y puede resultar en la ejecución de personas inocentes, por lo que debería ser abolida en todo el mundo. Yo le quitaría a todo el mundo porque, uy, tampoco voy a analizar todo el mundo. ¿Sí? Eh, no sé, creo que en Colombia ya se han dado sí, casos en donde la Corte ha fallado a la pena de muerte. Se le ha aplicado la eutanasia a varios casos. Entonces puedo decir Sí, en profe, por Colombia, ¿cierto? ejemplo, hubo el caso del muchacho que tuvo como una infección o algo así en la piscina, ¿no? Él Sí, le hay aplicaron la... el papá de un caricaturista también. Sí, No, han no, Y habido la casos. señora, hubo una señora también es que la que pena de ya muerte es sé una que cosa y la eutanasia es otra totalmente Ah, diferente. ok, sí, sí. Pero, la pena de muerte, sí, en este caso, la ejecución de una medida judicial que se hace, sí, tienes toda la razón. Claro. Entonces creo que aquí no está aprobada. La pena de muerte no está aprobada, pero tú puedes decir que se debe aprobar o que nunca se debe aprobar, no importa la posición que asumas, ¿listo? Sí, estamos confundiéndola con la eutanasia. Listo. Entonces, podríamos decir que nunca debería ser abolida en Colombia, ¿sí? Perdón, nunca debería ser aprobada en Colombia y damos nuestras razones de por qué no. ¿Listo? Aquí estaríamos hablando del derecho a la vida, el derecho fundamental a la vida. Listo, chicos, es más o menos como quiero que me redacten la tesis ya para esta semana. Entonces, un trabajo como no tienen que cargar nada al módulo me voy a sentar a pensar hoy y mañana sobre qué voy a escribir. Voy a subdividirlo en un tema, en un subtema, ese derecho fundamental, y empiezo a postular mi tesis. ¿Qué idea quiero defender? Y esa tesis, porfa, redáctenmela así como está acá, que la otra semana se las voy a preguntar. ¿Listo? Si usted no trae la tarea, usted se atrasa con la tarea, yo le di el tiempo. Después, no se queje. No, vayamos haciéndolo. Vamos mirando argumentos en contra de mi posición. Por ejemplo, esta persona está en contra de la pena de muerte, hay otras que están a favor. Miremos a ver por qué están a favor. Vamos mirando videos, le voy preguntando a la hija. Todo eso me puede ayudar a dar claridad sobre qué voy a escribir. Yo no me puedo sentar a escribir como normalmente lo he venido haciendo en muchas de las situaciones, muchachos. Yo no me puedo sentar a escribir así de la nada, porque por ejemplo, hoy estuvimos hablando del celular, de los cortes de cabello, pero ¿qué de profundo es esa situación? Nada. Lo que discutimos acá no fue profundo, porque nos faltó ir a leer, mirar las sentencias, luego sí venir a exponer algo que ya hayamos estudiado. Eso es lo que quiero que se haga en el ensayo. Lo que hicimos acá fue una discusión, como le digo, es un abrebocas, no es el almuerzo, es un abrebocas, es como para empezar a picar. ¿Listo? Entonces, si nosotros queremos escribir como una entrada en términos de comida, discúlpeme, pero para eso siéntese allá en el parque a hablar con la señora que vende tintos y no estudie. Pero si quieres hablar como un profesional, tienes que investigar, buscar, mirar videos, leer sentencias. ¿Por qué cree que los puse a investigar sobre VLX? ¿Vincent no te puede ayudar? Claro que te puede ayudar. A buscar jurisprudencia, echarle una mirada, no a toda, pero sí echarle mirada a los casos puntuales de su tesis que quiere defender. Listo, chicos, entonces no los detengo más. Vamos a parar hasta aquí la clase.